Persiguiendo humo, estoy basando esto en el episodio 177 que vimos esta semana y vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que hemos cubierto esta semana. Gracias, Viri. ¿Me escuchas bien, Viri? Con este nuevo micrófono que es el mismo micrófono que utilizo antes, pero en lugar de colgarlo lo pongo aquí. ¿Me dices si se escucha, por favor? Bien, y continúa así como está. Persiguiendo humo, ¿te ha pasado que una decisión que parecía pequeña terminó llevándote a un lugar donde nunca quisiste estar? Hace tiempo fui a visitar a un cliente. Cuando terminé la reunión, el GPS me mostró una ruta un poco diferente para regresar. Parecía buena y pensé, vamos a probar. Gracias, Viri. Ese cliente estaba en Oklahoma, como a 3 horas y media de donde yo vivo, en la ciudad de Dallas. Y cuando llegué, había estado lloviendo. Entonces el GPS me dijo al terminar la reunión, por acá puedes irte, es otra opción. Y dije, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y cuando llegué, me di cuenta que era un camino de tierra. Gracias, Esteban. Y en Oklahoma y aquí en Texas la tierra es muy roja, es como barro, rojizo. De hecho, hay muchos ríos y que se llaman río rojo, etcétera, ¿no? Porque se pone la tierra muy roja y es muy espesa cuando le cae agua. Pero yo no lo pensé. Hi Alexander, ¿cómo te encuentras? Saludos en YouTube. Entonces dije, vamos a seguirle y empecé a darle y que digo, y no traía una camioneta, en aquel entonces traía un auto. Entonces dije, híjole, ¿se atascará el auto? Dije, vamos a darle, pues ya estoy dándole y parecía que estaba bien. Y empecé a darle y seguí dándole, pero entre más le daba, más me estaba dando cuenta que iba a ser un problema, que a lo mejor me iba a quedar atascado. Y me sacó la vuelta donde no había mucho tráfico, entonces iba a tener que tratar de llamarle a alguien, pero la recepción no estaba muy buena. Entonces dije, hijo, ¿qué hice? Pero ya para cuando pensé en darme la vuelta, dije, no, está peor darme la vuelta, ahí sí me voy a atascar, mejor voy a seguir a un camino, a un ritmo constante, constante, para ver si puedo salir. Era un camino en construcción, había llovido y el lodo era cada vez más profundo. Hubo un momento en que pensé que el auto ya no iba a salir, por poco me quedo atorado, en medio de la nada. Afortunadamente logré salir, apenitas, un par de veces como que empezaron a patinar las llantas, pero eventualmente salí. Entendí algo. No llegué ahí por una gran decisión, llegué ahí por una pequeña decisión que parecía correcta. Y no nada más la decisión de tomar ese camino, sino de continuar cuando acababa de arrancar. Este es el episodio 177 que vimos esta semana, donde cubro Primera de Reyes 16 y Segunda de Crónicas 17. Hoy vamos a ver la historia de dos reinos, vamos a continuar con esos dos reinos, dos caminos, dos direcciones y una sola pregunta. ¿Qué estás persiguiendo? Cuidado con perseguir humo. Hay muchos vendehumos hoy en día, aún dentro de la subcultura religiosa, ya sea evangélica o cristiana. Ten mucho cuidado. En el reino del norte, los reyes estaban cambiando una y otra vez. Basa, Ela, Simri, Omri y finalmente Acab. Y les voy a dar un pequeño recordatorio de lo que ocurrió. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? Tuvo a su hijo Salomón y Salomón construyó el templo, llegó al esplendor que jamás había llegado Israel y Dios le dijo, si tú me sigues, te voy a bendecir. Mucho ojo, muchas personas cometen un error, un anacronismo muy común hoy en día, tomando versículos aislados del Antiguo Testamento, tratándolos de aplicar a su vida hoy en día. No puedes hacer eso porque acuérdate que la Biblia no la escribieron no te la escribieron a ti, la escribieron para ti, para tu beneficio. Entonces no puedes apropiarlo como si fuera un libro de magia blanca, agarrar un versículo aquí, un versículo acá y postearlo en redes sociales como que te echaste una limpia, ¿no? Tipo brujería. No, es escrito que vienen diferentes géneros. Acuérdate que la Biblia fue escrita por 40 autores, narrativa histórica, poesía, profecía, diferentes géneros, y tienes que entenderlos en su contexto histórico, cultural y gramatical, como lo harías con cualquier tipo de escrito o cualquier tipo de situación. Si alguien, por ejemplo, no se han dado cuenta, yo soy mexicano, y ahora en los partidos del Mundial, en este último partido donde México ganó en la 16avos de final, al final de que ganaron el partido a Ecuador, fueron al público y empezaron a cantar una canción que canta Julián,
un cantante mexicano que se ha hecho muy famoso. Entonces la gente a lo mejor dice, ¿qué, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué no solo todo el equipo lo fue a cantar, sino que todo el estadio se sabía la canción? Necesitas un poquito de contexto histórico y cultural e incluso gramatical de la canción para entender el contexto. Recientemente en la Liga Mexicana es una canción, corríjanme si estoy mal, porque yo no veo mucho el fútbol mexicano ya, me he decepcionado con decisiones de los directivos, ya no hay liga de ascenso y descenso, etcétera. Pero es una canción que cantan para celebrar una victoria y es una canción de amor que fue escrita por este cantante de banda de música norteña, ranchera. Es una canción de amor, pero le estaban cantando y hay que entender todo el contexto histórico de cómo ocurrió. Si alguien tiene más clarificación, escríbame en los comentarios para educarnos un poquito más. De la misma forma hay que entender la Biblia. No podemos simplemente entrar y agarrar un pedacito y no entenderla. Entonces, Salomón, Dios le dijo, yo te voy a bendecir a ti y vas a reinar con paz y vas a continuar porque me pediste sabiduría, no me pediste riqueza, no me pediste victoria sobre tus enemigos. Te voy a dar todo porque no me lo pediste. Te voy a dar un corazón escuchador, que es lo que la palabra en el hebreo quiere decir sabiduría, un corazón que escucha y aparte voy a dar riquezas y todo. Pero Salomón tenía un problema muy parecido al de su padre, que le encantaba las mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, imagínate. O sea, podía acostarse con la mujer más bella de todo el reino todos los días por 3 años y no repetir. Si alguien no se sació todos sus deseos y fantasías que tenía. Y por eso luego escribió el libro de Eclesiastés diciendo que después de hacer todo eso, nada fue suficiente. Nada lo satisfacía. Dice que dio rienda suelta al hedonismo que él sentía, al amar la sabiduría también, y nada, lo único que llegó a satisfacerle fue el conocer a Dios y tener esa relación con Él y vivir para Él. Bueno, al final de su vida, por sus esposas que tuvo, y no solamente las esposas, sino que Dios les había dicho, un rey no debe tener muchos caballos ni mucha riqueza porque lo pueden alejar de mí. Y fue exactamente lo que hizo. Y exactamente las esposas de Salomón fueron las que alejaron su corazón del Señor. Él acabó incluso sacrificando a algunos de sus hijos en el fuego a uno de los dioses de aquel entonces, de los Elohim, que tenía manifestaciones sobrenaturales que se llamaba Baal, donde sacrificaban a los hijos al fuego. Muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, donde las madres que están esperando bebé a veces deciden no tener a ese bebé. Y después Salomón tiene a un hijo que se llama Roboam, y Roboam trata de continuar oprimiendo a la gente que Salomón había esclavizado para construir no nada más el templo, sino su casa. Tardó más tiempo construyendo su casa que el mismo templo. Y mucha gente dice, ay, Dios permitió eso. Acuérdate que una descripción no es una prescripción. Cuando la Biblia nos describe algo, no necesariamente está probando algo que ocurrió, sino está describiendo algo que ocurrió. Entonces, Roboam tuvo una conversación con la gente del norte. Había 12 tribus de Israel y los levitas. Las 10 tribus del norte vinieron a hablar, mandaron emisarios con el rey Roboam para decirles, oye, bájanos el trabajo, tu papá nos abusó muchísimo, si tú nos bajas el trabajo te vamos a seguir sirviendo como rey. Sus consejeros viejos le dijeron a Roboam, escúchalos. Si tú los sirves, ellos te servirán para siempre. Acuérdate que el liderazgo a través de servir a otros no lo inventó John Maxwell con sus libros de liderazgo. Viene desde la Biblia. Viene el ejemplo, nos lo puso Dios, que siendo Dios se convirtió en hombre viniendo como Jesús. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Y esa es la principal distorsión que tenemos en la caricatura que hemos creado muchas veces de Dios, donde pensamos que Dios es un Dios egocéntrico, egoísta, que nos creó para que nosotros lo sirviéramos. Dios no necesita nada ni nadie. Dios nos creó para tener una relación de amor con nosotros y la respuesta a nosotros conocerlo, tanto sus atributos naturales como morales,
O sea, natural es lo grande que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito, y los naturales, que es amoroso, paciente, bueno, misericordioso. Eso debe hacernos tener una gran humildad para querer amarlo, querer servirlo, querer honrarlo. Es esa relación perfecta entre un ser finito y un ser infinito y perfectamente bueno. Ok. Entonces, volvemos a lo que pasó con Roboam. Roboam fue a preguntarle a los jóvenes con quienes había crecido en el palacio y le dijeron, no, diles a los emisarios que vinieron que tu dedito meñique va a ser más grande que la cintura de tu padre. Que si tu papá les dio latigazos, tú los vas a dar latigazos, pero con escorpiones, utilizando un hipérbole, ¿no? Total que cuando mandaron ese mensaje, necio, tonto e idiota, las 10 tribus del norte deciden separarse. Hay una guerra civil y dicen, nos separamos. Y cuando Roboam toma su ejército para llevar a cabo la guerra civil y tratar de someter a esos 10 tribus, un profeta le dice, no hagas eso, esto viene de Dios, es un juicio por el pecado de tu padre y también por tu desobediencia. Y ahí se divide el reino del norte y el sur, que a partir de entonces, de estos capítulos que estamos viendo en Reyes y Crónicas, al reino del norte, que son las 10 tribus, se le conoce como Israel, y las dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, y los levitas, hasta los levitas del norte se vinieron hacia el sur, se le conoce como Judá. Entonces tenemos dos reinos. Hola, Caro, buen día. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y hay algo muy interesante, les voy a enseñar, a ver, no sé si se puede ver aquí, pero es una gráfica que tengo desde que fui a la escuela bíblica, cuando era joven en el 88 por allá, de los reyes de Israel. Si te das cuenta, aquí están los reinos de David, luego de Salomón, Roboam, y aquí se separan los dos reinos. El reino del norte, que tuvo 20 reyes, y el reino del sur, que tiene 20 reyes. Y si te das cuenta, las fechas son en el año 930 a.C. Mucha gente dice que la Biblia es una fábula, que es una fantasía, que se lo inventaron, pero eso no tiene ninguna evidencia histórica cuando alguien dice eso. De hecho, toda la evidencia histórica que tenemos es que todos los hechos históricos y arqueológicos que se van descubriendo a través de los años corroboran que esta narrativa histórica bíblica es verdad. Entonces, a partir del año 930 antes de Cristo hasta el año 722 antes de Cristo duró el imperio del norte de Israel. Y luego el imperio del sur del 930 hasta el 587, duró más. Y quiero que se den cuenta de una cosa muy importante que vamos a estar repitiendo muchas veces. Los bloques blancos significan reyes malvados, reyes que se alejaron de Dios. Los bloques con rayitas son reyes buenos. Como te das cuenta, el rey David está aquí, fue un rey bueno, aunque tuvo grandes fallas, nadie fue bueno perfecto en la Biblia. Y luego Salomón, te das cuenta que tiene rayitas aquí, fue bueno, pero luego su corazón se alejó de Dios. Nos dice ahí en Proverbios y Eclesiastés. Y luego aquí se divide. ¿Te das cuenta cómo el reino del sur de Judá, que tuvo 20 reyes, tuvo algunos reyes que fueron buenos con rayitas? Pero ¿te das cuenta de lo que tienen en común todos los reyes del norte? Todos fueron malos. Todos decidieron abandonar a Dios. Y llegó el exilio. Dios les mandó muchos profetas. Vamos a cubrir todos los profetas en los próximos meses. Los profetas mayores y los profetas menores. ¿Sí? Desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Obadías, Abdías, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que Dios les mandó advertencias hasta el año 722 cuando llegó el imperio asirio para capturar al imperio de Israel y se los llevaron cautivos hacia un área en el norte, donde está el área de Irak, más o menos hoy en día. Y ahí algo que hicieron esos reyes asirios era mezclarlos con la población que había allá. Y como ellos se habían abandonado las raíces,
de lo que creían, se mezclaron y se perdieron para siempre. Son las famosas 10 tribus, las tribus perdidas de Israel, si has escuchado esa frase. Lo que pasó fue que cuando se dividieron, Dios mandó un profeta al rey del norte diciéndole, se llamaba Joroboam, y le dijo, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir tanto como a Roboam, pero tienes que obedecerme. Y acuérdate que eso es un pacto que Dios hizo con Israel. No lo puedes aplicar hoy en día. El amor de Dios es incondicional. La salvación de Dios a través de Jesús es incondicional hoy en día. Pero aquel entonces le prometía riqueza, estabilidad, si es que volvían otra vez a Dios. Pero en cuanto se separaron, Jeroboam tuvo miedo que la gente del norte se fuera al sur a celebrar los festivales que habían instituidos, que todos como nación tenían practicándolos por cientos de años. Entonces, en lugar de enseñarle a la gente lo que Dios les había dicho, que les enseñaran, empezó a estableció en dos ciudades, en Betel y en Dan, estableció otras estatuas a dioses que representaban a los Elohim, que eran, la Biblia nos dice en Salmo 82, en Deuteronomio 32, 33, que eran seres espirituales, los que nos narra en Génesis 6, que algunos de ellos vinieron y se mezclaron con los hombres y crearon una raza de gigantes. Vamos a entrar a eso algún día a más detalle, pero ya lo cubrimos a detalle en Génesis. Entonces, erigió estatuas a esos dioses y les dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, Israel, ya no tienen que ir al sur, pueden sacrificar acá, pueden hacer todo lo necesario. Entonces, hicieron un sincretismo, algo que nos pasa en Latinoamérica y en España también hasta hoy en día. ¿En qué momentos de la historia han hecho resets? ¿Cuál periodos de la historia han desaparecido? Pregunta Mikes. Precisamente aquí, brother. Aquí es exactamente donde llegó el exilio con Asiria. Entonces, como ellos fueron llevados al exilio y se mezclaron con los asirios y no tenían tradiciones ya que databan al, al Pentateuco, a los primeros libros del Antiguo Testamento, se mezclaron y se perdieron para siempre. Y esa gente del norte se convirtieron en los samaritanos cuando regresaron a poblar otra vez Israel. Después, el imperio persa, el emperador sirio le dio permiso a los israelitas a que vinieran a repoblar Israel. Esa gente que quedó en el norte eran los mezclados. Fíjense lo que pasó en el sur. En el sur pasó algo similar, donde hubo reyes buenos también, pero algunos malos. Y luego mandó también profetas Dios hasta que después, mucho tiempo después, como más de 100 años después, llegó el imperio babilónico, ya no estaba Siria, ahora estaba Babilonia, capturó a Judá y se lo llevaron al exilio a Babilonia. Pero como ellos sí se mantuvieron más o menos con los cimientos que Dios les había indicado, estuvieron 70 años en el exilio babilónico y cuando regresaron y construyeron el templo otra vez, tuvieron raíces. Todos los judíos que vienen hoy en día, que son judíos puros ortodoxos, vienen de esas dos tribus y de levitas. Y hay algo muy interesante mostrando todo eso. Toda la arqueología que se ha descubierto hasta hoy en día nos muestra que la idolatría dejó de existir después del exilio babilónico en Israel. Los Elohim se refiere a dioses ajenos o a Dios. Elohim es una palabra en el hebreo que quiere decir Dios, pero quiere decir Dios, un ser sobrenatural, y es en plural, dependiendo del contexto. A veces es singular, a veces es plural. Entonces, Dios es Elohim, pero Él es el Dios de dioses, el creador de todo. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay otros seres espirituales que Dios creó también, pero que después juzgó. Y dentro de ellos, no es muy explícita la Biblia, pero nos habla de los ángeles caídos, que son demonios. Alguna gente cree, y no es muy clara la Biblia en cuanto a eso, que muchos de esos ángeles vinieron, tuvieron relaciones con mujeres, tuvieron a los gigantes, y como esos gigantes no eran creación directa de Dios, cuando murieron, esos espíritus que andan en pena sin un cuerpo son los demonios que existen. Cuando Jesús, ¿se acuerdan que Jesús mandó a, a unos demonios, a unos puercos? Le pidieron que los dejara entrar a unos puercos y los puercos cayeron por un acantilado.
Esos espíritus buscan dónde estar. Yo sí creo eso, y yo creo que por eso no, como dice todo el Antiguo Testamento, no tenemos que jugar con nada que sea del reino espiritual. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que iba es lo siguiente. Esto que les acabo de enseñar es lo que vamos a cubrir en las próximas semanas, y es muy importante entenderlo ahora que estudiemos el imperio del norte y del sur. Entonces, los reyes cambiaban una y otra vez el imperio del norte, el imperio de Israel. Basa, Ela, Simri, Omri y finalmente Acab. El escritor ya ni siquiera intentan comparar a Acab con Omri. Dice algo escalofriante. Hizo más para provocar al Señor que todos los reyes anteriores. ¿Cómo llega una persona hasta ese punto? ¿Cómo has llegado tú hasta ese punto? Quizás te ha ocurrido que de repente tú conoces de Dios, pero te has alejado de Dios hasta el punto que te has portado igual o peor que algunos de tus amigos que no conocen de Dios. A mí me pasó algo parecido a través de mi vida también. ¿Cómo llegaste a ese punto? No nos ocurre en un solo día. Empieza persiguiendo humo. Incluso durante el reinado de Acab, un hombre reconstruyó Jericó y terminó pagando exactamente el precio que Josué había anunciado muchos siglos antes. Dios no había olvidado su palabra. Israel sí. Cada uno prometía estabilidad, pero dejó más violencia, más idolatría y más vacío. Entonces el texto utiliza una palabra muy interesante. Dice que provocaron a Dios con sus ídolos. La palabra hebrea, aquí donde se refiere a ídolos, no es Elohim, es Hebel. Hevel es la transliteración del hebreo al español. ¿Se acuerdan lo que quiere decir esa palabra? Quizás la recuerdes de Eclesiastés. Normalmente se traduce como vanidad. Si has escuchado en Eclesiastés, vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La traducción literal no es vanidad, es humo, vapor, neblina, algo que intentas atrapar pero que desaparece entre tus dedos. Y así dice este relato que la gente del reino de Israel se fue tratando de atrapar humo con sus ídolos. Prometían seguridad, poder, prosperidad, placer, hedonismo, estabilidad, pero eran humo y terminaron dedicando su vida a perseguir algo que nunca pudo sostenerlos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas famosas, influencers? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Jorge, déjenme saludar a todos acá en YouTube. ¿Cómo han estado? Saludos acá a todos los que se conectan en TikTok. Perdón, no he checado los comentarios. Hola María, ¿cómo estás? Saludos. Ok, vamos a continuar por acá. ¿Han escuchado a influencers o personas famosas, todos diciendo, quiero dejar un legado en el fútbol, en las Olimpiadas, o un gran empresario como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o Elon Musk, o aún en México, ¿no? El AMLO, la cuarta transformación, los políticos, la gente que tiene poder, que tiene prestigio, que tiene influencia, quieren dejar un legado. Aún, por ejemplo, una de las influencers más famosas en la pornografía, ¿no? Que quiso hacer un récord de acostarse con 1000 hombres en un día. O sea, todos tenemos algo de nosotros que dice, quiero dejar un legado. Pero el único legado que va a mantenerse, que no es humo, es tener una relación con Dios, porque fuiste creado por Dios y para Dios, y eres único, eres única. Si tú ves las 10 huellas digitales en tus dedos de tus manos y las otras 10 huellas digitales en los dedos de tus pies, eres único. Cada una de las huellas digitales dice que eres una historia de que eres irreplicable, eres incomparable. Jamás en la historia alguien ha vivido como tú, jamás alguien vivirá la historia como tú, y no hay nadie hoy en día que es como tú. ¿Es indispensable una religión para tener una relación con Dios? No. De hecho, Jesús estaba en contra de las religiones. La religión es el esfuerzo del hombre para querer acercarse a Dios. El cristianismo bíblico, que es en realidad la única religión verdadera, es la historia de un Dios que nos creó y que está queriendo aproximarse a nosotros cada momento de cada día de tu vida. Esa es la única forma de que puedes tú tener una visión de tu identidad. Todos los seres humanos tenemos 4 preguntas que queremos responder. Hola Berito, saludos hasta Puebla, lindísimo Puebla, riquísima comida en Puebla.
Cari, hola, de acuerdo, dice Cari. 4 preguntas, si lo ves como 4 cuadrantes, imagínate. La primera es del origen, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos? Todos queremos saber, Cali me responda de dónde vengo. Número 2, ¿por qué estoy aquí? Significado. ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿qué significado tiene mi vida? Número 3, ¿cómo sé lo que está bien y lo que está mal? El sentido de justicia, el sentido de moralidad. Todos sabemos que el bien y el mal existen y nos indignamos cuando alguien no nos trata como una persona. Hola, Cari, saludos hasta Colombia. Tengo mucha gente que amo en Colombia. Yo tenía un negocio y fui varias veces a Colombia. Y felicidades a Colombia por su victoria contra Ghana ayer. Un abrazo a todos los colombianos. Y número 4, el destino. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? Después de morir, ¿qué ocurre? Por eso se llama este canal de esta forma. Después de morir. Mi misión en la vida, ser cristiano es un estilo de vida, correcto. Es una relación con Dios, Viri. Entonces, la única forma que tú vas a, en realidad, satisfacer esas necesidades es entrar en una relación con tu creador. Él te va a revelar a ti por qué te creó, la relación única que él tiene. Es la única persona que te va a amar, que jamás, perfectamente, jamás te va a fallar. Ninguna pareja te va a cumplir al 100%, te van a fallar todos. Te van a fallar líderes religiosos. Muchos de ustedes están heridos. Muchos de la gente que dicen que son agnósticos o ateos, en realidad no son ateos. Sí creen en Dios, pero fueron heridos por líderes religiosos o por historias que escucharon o por sus propios padres, figuras de autoridad, y entonces piensan que Dios es así, adjudican esas características a un Dios de su propia imaginación y empiezan rechazando a un Dios que no existe. Entonces lo que tenemos que hacer, hola Ariel, lo que tenemos que hacer es conocer al Dios de la Biblia como en realidad es. Por eso estamos haciendo este caminar a través de la Biblia en su contexto histórico, cultural y gramatical y con contexto en forma cronológica. Porque cuando empiezas a descubrir lo perfecto que es Dios en su naturaleza y en su carácter, te enamoras de Él. Te enamoras de Dios. Y empiezas a experimentar lo que una persona que se llamaba el hermano Andrés, Brother Andrew, yo no soy católico, pero creo que él era católico, era un monje que escribió un libro muy antiguo que se llama Experimentando la presencia de Dios. Hola Moni, ¿cómo estás? Saludos. Precioso Dios, dice él. ¿Tú sabías que Dios está contigo cada segundo de cada instante de tu vida? Yo a veces pensaba, porque tiendo a ser cínico, antes pensaba, ay, sí, Dios, yo le intereso a Dios, que tan, o sea, él no está en lo que está ocurriendo, en los desastres naturales, en lo que ocurrió, tan horrible que ocurrió en Venezuela. Él está involucrado allá, él está involucrado en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo con Irán, él está involucrado en lo que está, pero lo que me pasa a mí no es suficientemente importante. Sandra dice, incluso él sabe cómo llegar a tu corazón y cómo escudriñarlo, correcto. ¿Tú sabías que la estructura molecular del cristal de cuarzo vibra a una velocidad de 9000 veces por segundo, 9,000 millones, que son la cuenta corta en Estados Unidos son 9 billones de veces por segundo? No podemos ni comprender eso. No podemos ni comprender eso. Si el Dios que creó la estructura molecular del cristal de cuarzo puede pensar tan lento como eso, él tendría más de un pensamiento solamente para ti por segundo, porque vibra más veces del número de personas, de individuos que hay en la Tierra. Él está siempre contigo. Dice Cari, Dios está dentro de cada uno, no afuera de nosotros ni en el cielo. Hay que buscarlo adentro. Eh, es parcialmente correcto, Cari. Dios está en todos lados, es omnipresente. Pero para aquellos que ya tenemos una relación con Dios, Él ahora vive dentro de nosotros. Si tú no tienes una relación con Dios, Él no vive dentro de ti. Él no vive dentro de ti. Somos separados a Dios. El pensamiento de que todos somos parte de Dios es un pensamiento del pensamiento oriental y no del cristianismo bíblico. ¿Y a qué me refiero con si tienes una relación con Dios? Correcto, Cari. De acuerdo, dice. El Espíritu Santo, así es, Viri. Él vive dentro de nosotros, somos su templo ahora. Dios es tan grande que no puede contenerlo un templo hecho por manos humanas. Dios tenía un problema gubernamental, un problema legal. Él creó un mundo perfecto, nos creó perfectos a nosotros, con libre albedrío, con emociones y con intelecto. Esas son las tres características que nos hacen como Dios.
a su imagen y semejanza. No somos como Dios en que somos finitos. Dios es infinito, nosotros no. Pero podemos relacionarnos con Él en un mundo perfecto y decidimos desobedecerlo, decidimos ser egoístas. Eso es el pecado, el egoísmo. Dice Cari, y eso es cierto, si no lo buscamos está dormido dentro de nosotros. No está dormido dentro de ti, Cari. No está dentro de ti, de acuerdo a la Biblia. Gloria dice, hola, soy nueva aquí en tu programa, pero no sé por qué me ha dado para recordar a nuestros hermanos. Tocayo, César, amigo, existen más de 4000 dioses. ¿De cuál estás hablando? Sé específico. Estoy hablando de el Dios motor primero, de acuerdo a Sócrates, el creador de todo el universo. Tú puedes inventarte un dios. Los dioses de la India, hay miles de dioses. El único Dios verdadero es el Dios que creó los cielos y la tierra, que es del que habla el cristianismo bíblico. Es al Dios que me refiero. Entonces yo te pregunto a aquellos, y bienvenidos los que no están de acuerdo conmigo, bienvenidos a los panteístas o politeístas o a los agnósticos o a los ateos, bienvenido, este canal lo creé para ti, y ahorita estamos yendo a través de la escritura, y si me desvío es por eso. Pueden hacer preguntas, pueden participar, pero recuerden que haya un espíritu respetuoso, ¿ok? Solo pláticas inteligentes. Si alguien viene a hacer trolling, los bloqueo, porque no tenemos tiempo para eso. Dice Sandra César García, el único que tiene una tumba vacía, Jesucristo. Correcto. Ok, entonces Dios nos creó para una relación con Él, decidimos ser egoístas y Dios tenía un gran problema porque nos amaba. Correcto, dice LN, hay 4000 dioses creados después de que Dios Padre Omnipotente creó todo, correcto. Dice el tocayo, ok, pero curiosamente todas las culturas dicen que su Dios es el original. No, curiosamente no, César. Curiosamente, el Dios del cristianismo bíblico, el Dios que vino del judaísmo y el cristianismo, es la única historia que te dice que hay un Dios que creó todo lo demás. Hay algunas otras historias que son parecidas, pero son vertientes de ese cristianismo. Miren, les voy a compartir otro. Lick dice, soy fiel seguidora de Dios y el universo me entregó a Él, todo lo que le he pedido me lo concede. Esa es una onda muy popular hoy en día, Lick, licenciada Xochitl, pero no es bíblico. El universo y Dios son cosas diferentes. Dios creó el universo y Dios no nos concede todo lo que pedimos. Dios es mucho más grande que eso. Miren, este es un mapa, se llama Adams Synchronological Chart of Map of History. Es el mapa sincronológico que fue escrito por un historiador, Adams. Me encanta ver este mapa. En los años 1800 más o menos, tomó la cronología de la Biblia. No los voy a poder mostrar todo porque pues, está... Pero cómo coincide la historia de la narrativa bíblica con la historia universal. No me puedo meter a todo, pero búscatelo. Es fascinante este mapa. Está larguísimo, está como el tamaño de este cuarto. Adams Synchronological Chart Map of History. Dice mi tocayo, siempre he pensado que tu fe depende del código postal donde naciste. A veces sí, pero a veces no. O sea, todos hemos sido formados de alguna forma, pero todos tenemos lógica, tenemos la habilidad de pensar en los principios básicos de la lógica, y la ciencia nos muestra hoy en día que el universo tuvo un comienzo. ¿Es el libro prohibido? No, no es un libro prohibido. Es un mapa que hizo un historiador americano que concuerda con mi teoría, que es que la Tierra tiene solamente unos 6000 años de existir, como 4000 años antes de Cristo. Si te vas a las cronologías, a las genealogías, podemos deducir eso. Perdón. Hay diferencias entre diferentes Biblias, crean religiones y modifican la Biblia a modo. ¿Con cuál Biblia te guías tú? Lo interesante, Mike, es que tenemos los manuscritos, tenemos miles de copias de manuscritos de los originales, entonces puedes búscalos en línea y están en un museo en Londres, gran parte de los manuscritos originales,
que han sido descubiertos a través de los siglos. Entonces podemos ver que las Biblias son muy, muy parecidas. Yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy, también es buena. La Reina Valera es muy buena, de las mejores traducciones. Esas traducciones tienen que ser hechas por consejos de eruditos, de expertos en historia, antropología e idiomas. No busques una traducción que fue escrito por una sola persona porque es una mafufada que a una persona se le ocurrió y no es corroborable. ¿De quién dijiste que es el mapa que nos enseñas? Es un historiador que se llama Adams. Búscalo. Tómale foto de pantalla y búscalo. Luego se los escribo ahí. Adams, mapa sincronológico. ¿Qué pienso de los libros de Enoch? Son libros interesantes, históricos, que son parte de la historia de Israel. De hecho, dan un poquito más de detalle de lo que ocurrió con estos seres sobrenaturales, ángeles, demonios, y los que vinieron a la tierra y que engendraron a los gigantes. No son inspirados por Dios. Toda la literatura judía no lo tenían incluido dentro del canon, y también los apóstoles en el Nuevo Testamento tampoco los incluyeron, pero tienen valor histórico, aunque no son infalibles. ¿La Biblia etíope no es la verdadera? No, la etíope es una modificación. Después, la Biblia hebrea es la original. Dice el tocayo, en lo personal tengo la Biblia etíope, la más completa sin lugar a dudas. No lo es. Búscale un poquito y vas a ver que es mucho más reciente. Si vuelves a los originales, son 66 libros en la Biblia, vas a ver que no es la más original. Pero bueno, vamos a volver a la historia entonces del bosquejo. Entonces, Dios tenía un problema gubernamental. Anhelaba perdonarnos, pero es un Dios perfecto. No podía perdonarnos, no podía dejar las culpas que nosotros tenemos sin castigo. Un rey justo es igual que un juez justo. Tenía que castigar ese pecado cometido. Etiopía es una maravilla de país, hay muchas cosas por indagar ahí. Correcto, pero vino después, Mike. Etiopía vino mucho después que el Medio Oriente. Incluso hay personas que dicen que Etiopía dice que tiene el arca del pacto, que muchos levitas durante los exilios que acabamos de hablar de Asiria y Babilonia se fueron a Etiopía. Y es posible porque han encontrado genéticamente personas que son judíos que están en Etiopía. El libro de María Magdalena no lo borraron, sino que fue escrito cientos de años después, entonces no tiene veracidad, no es veraz, porque la forma que los historiadores corroboran la veracidad histórica de un hecho es por el número de testigos oculares que ocurrieron durante esa etapa y no solo qué tan cerca estaban los eventos, los escritos, sino el número de manuscritos que habían. Por ejemplo, si 2000 años de hoy en día alguien dice, se celebró un mundial de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026, después de Cristo. Y alguien dice, no, pero no es cierto, te lo estás inventando. ¿Qué habrían que hacer? Habría que volver para ver los testigos oculares y lo que escribieron y el récord que nos dejaron. Entonces mucha gente dice, bueno, pero hoy en día se pueden formar, puedes grabar cosas. ¿En serio? ¿Y la inteligencia artificial no crees que se pueda duplicar? Entonces lo que se hizo, por ejemplo, con toda la historia del Antiguo Testamento y con la historia de Jesús, que es el personaje históricamente más corroborado, más veraz de toda la historia, es el número de testigos oculares, la cantidad de manuscritos y copias de los escritos originales, y que el 99% concuerdan entre sí, fuentes no solamente cristianas, sino fuentes que eran anticristianas corroboran la existencia, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos hace ver que la existencia, la muerte y la resurrección de Cristo es el hecho histórico más verificable de toda la historia. O sea, ¿cómo es que creemos en los escritos de Sócrates? Sócrates ni siquiera escribió nada, porque decía que todo te lo tenías que memorizar, porque era una muleta el tener que escribir algo. Hola, Berito, gracias. Aristóteles y luego Platón
de hecho fueron los que escribieron sobre Sócrates, Aristóteles fue. ¿Y cómo les creemos a ellos? Si el número de documentos, de manuscritos, de copias de lo que escribieron era simplemente unas cuantas docenas. ¿Y sabes cuándo vivieron ellos? Varios cientos de años antes de Cristo. ¿Cómo es que creemos eso, pero mucha gente no quiere creer en los escritos del Nuevo Testamento, que hay más de 6,000 copias? Pero creemos todo, creemos los escritos de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, aunque son simplemente decenas de manuscritos. No. Entonces, bueno, el problema que tenía Dios era un problema legal. Y la forma en que lo resolvió fue viniendo a morir por nosotros, en la persona de Jesucristo. La Biblia nos describe a un Dios en tres personas, la Trinidad: Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos entenderlo en su totalidad, porque es como querer describir un color que nunca has visto, como querer describir un sabor que nunca has probado. Es algo que no comprendemos, pero que está explícito en el triángulo en toda la creación. Es otro tema al que podemos entrar. Una vez hablé con uno de mis maestros que era un ingeniero y él estaba fascinado con la figura del triángulo, porque era una estructura como la más básica para construcción en toda la tierra, en toda la humanidad. Y eso reflejaba la Trinidad. Un programa legal, exacto. Ahí les va la historia que siempre cuento, LN, no me acuerdo cómo te llamas, pero te he visto antes. Eh, Había un rey que era muy bueno y que tenía un reino, donde había un gran problema, toda la gente robaba. Hasta que un día el rey dijo: no más robos, la próxima persona que robe le sacaremos los ojos. Y nadie robó por mucho tiempo, hasta que un día atraparon al primer ladrón y lo trajeron ante el rey. ¿Y cuál no fue la sorpresa del rey y de toda la aldea? Que ese ladrón era el príncipe, el único hijo del rey, el mismo hijo del rey. Toda la gente se preguntó: ¿qué va a hacer el rey? Tenía un problema legal ese rey. ¿Tú estás de acuerdo en que ese rey quería perdonar a su hijo? Pero no podía hacerlo porque tenía que ser un juez también. Si es que iba a ser un juez bueno. ¿Qué pasa si el juez no fuera bueno? Habría caos en la sociedad. Todos tenemos ese sentido de justicia, como hablamos hace unos minutos. Entonces, y tenía un problema moral, correcto, Cari. Entonces le dijo a su hijo: eres culpable y mañana ejecutaremos el castigo a primera hora. Toda la gente se fue y se fue preguntando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el rey? ¿Cómo va a resolver ese problema? ¿Va a ser justo o va a ser como los políticos latinoamericanos que están siempre por arriba de la ley? Bueno, políticos en todos lados, en Estados Unidos también, que están por encima de la ley. ¿Qué va a hacer ese rey? Y al día siguiente toda la aldea estaba ahí esperando, ansiosa. El verdugo sacó a su hijo, que venía llorando, sabiendo lo que iba a ocurrir. Y luego salió el rey con una sotana, cubierto el rostro, muy solemne. Y cuando se le quitó la sotana, toda la gente gritó en shock cuando le dijo a su hijo: hijo, te perdono. Y donde antes estaban sus ojos, había dos órbitas vacías. El rey había ejecutado justicia sobre sí mismo. Y ahora podía perdonar justamente a su hijo. Anhelaba perdonarlo, pero tenía ese problema legal. Lo resolvió de esa forma. Entonces, si tú y yo, que somos culpables, tú y yo creemos en la justicia, ¿correcto? Fue un acto de amor, de sacrificio. Dios creó la familia para que lo conociéramos. Los que son papás y mamás que me estás checando, que me estás escuchando en este momento, mi esposo y yo tenemos 6 hijos. Yo te puedo decir que yo daría mi vida por cualquiera de ellos. Dios creó la familia para que comprendiéramos un poquito el amor de sacrificio que Él tiene por nosotros. Y fue lo que Él hizo. Él vino en la persona de Jesús a vivir como un ser humano, viviendo sin jamás haber cometido un solo pecado, no solo una acción, ni una palabra, ni un pensamiento pecaminoso. Y murió en la cruz para cargar por nuestra culpa. Después de morir Mike, hay una de dos: somos culpables todos. Todos hemos mentido, todos hemos tomado algo que no es nuestro, todos hemos deseado sexualmente a alguien. Y Jesús dijo: has escuchado, no cometerás adulterio, pero si tú ves a alguien con lujuria en tu corazón, ya cometiste adulterio.
Has escuchado que no matarás, pero si tú ya odiaste a tu hermano o si ya le dijiste idiota, en el arameo, esa era la palabra que utilizó, ya lo mataste en tu corazón. Todos merecemos el infierno. Al final dice la Biblia que hay dos, o la separación eterna de Dios, que es llorar y crujir de dientes, vivir separado de Dios en tu egoísmo, o vivir en la presencia de Dios para siempre, en una relación perfecta. Una de dos. O sea, al final de tu vida, Mikes, después de morir, la decisión es, alguien tiene que pagar por tu culpa, porque Dios es un Dios perfecto. Y hay gente que dice, ay, toda la eternidad, no, ¿cómo? No es justo. Tú puedes tomar una decisión de terminar con la vida de alguien, y aunque te tomó un segundo tomar esa decisión en un arranque de ira, lo pagas el resto de tu vida. Igual es acá. Imagínate, si tú pisas una hoja de árbol, ¿a quién le importa? A nadie, ¿verdad? Gracias, Panda. Un abrazo. Todos somos culpables de pecado. Hay que estar de cuentas con Dios. Correcto, Adrianita. Si alguien pisa una hoja de árbol, a nadie le importa. Si alguien pisa la cola de un perro, habrá quien se enoje. Si alguien pisa la cabeza de un niño, te meten a la cárcel. Y si alguien pisa la cabeza del presidente de tu país, te desviven en ese momento. ¿Te das cuenta cómo la misma acción tiene consecuencias diferentes? Cuando tú pecas contra un Dios perfecto, no solamente perfecto en poder, en presencia, en eternidad, sino en su carácter, tú y yo merecemos un castigo eterno, una separación eterna. Es el problema, fíjense que hoy en día la gente dice, ay no, Dios no hace nada, Dios es bueno, Dios es un Santa Claus, que no. No, Dios es terriblemente justo y perfecto. Él ama la justicia, pero también te ama a ti. Precisamente, una vez hice un estudio en toda la Biblia de lo que hace enojar a Dios, porque se habla de la ira de Dios. New Translation, NTV, creo que es Estilist. Me recomienda la Biblia NTV. ¿Cuál es esa? Escríbeme todo el nombre, ¿no? Por favor. ¿Y saben qué es lo que hace enojar a Dios? La injusticia. La injusticia. Él es el Dios que cuida de las viudas y de los huérfanos y del desamparado. Si algo indigna a Dios es el hacer bullying, es el tomar ventaja, es el desvivir a bebés que ya son individuos dentro del vientre de una madre. Abusar de personas que son ancianas, que son pobres, que son huérfanos. Eso, la ira de Dios se va a manifestar sobre cada persona que va a pagar por su propio pecado. Pero Dios nos amó tanto, en eso demuestra Dios su amor para con nosotros. Cuando tú y yo éramos pecadores, Él murió por nosotros. Yo conozco gentes que no quieren perdonar a alguien más. Me ha pasado a mí, que me dicen, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, porque esa persona me hizo ese mal a mí. Eso es orgullo. Y la Biblia dice que cuando nosotros aún éramos pecadores, vino Jesús a morir por nosotros. Si tú pones tu confianza 100% en el sacrificio de Jesús en esa cruz por tus pecados, después de morir, el juez perfecto que es Dios, que es tu papá también, te va a decir, no hay culpa que tú tengas que pagar porque yo ya la pagué por ti. El arrepentimiento es parte de esa fe. Buena pregunta de Gaby. El arrepentimiento es parte de esa fe, pero nada más te lleva al cielo, nada más. El perdón tiene más que ver con uno mismo que con el otro. Así es, Mike. Hay gente que piensa, para ir al cielo hay que ir a la iglesia, hay que dar a los pobres, hay que compartir el evangelio, hay que llorar, hay que arrepentirse. Imagínate que tú desvives a alguien y te llevan ante un juez y te dice, eres culpable. Y tú le dices, perdóname, por favor, no lo vuelvo a hacer. ¿Te perdonará ese juez humano? No. Si tú vas manejando exceso de velocidad y te para un policía y le dices, por favor, le juro que de ahora en adelante no vuelvo, voy a portarme bien para siempre. Por favor, y voy a ir todo a la iglesia y leer la Biblia y no te perdona. Ese ticket te lo ganaste a pulso. Te pertenece, es tu culpa.
Y la culpa es real. Y la culpa que llevas por cosas que has hecho mal es real. Y es bueno sentir esa culpa, esa tristeza por lo que has hecho. La única respuesta es que alguien más pague esa infracción por ti. Y es lo que hizo Jesús. Arrepentimiento, la palabra en el griego quiere decir metanoia. Así es la transliteración del griego al español, que quiere decir dar una vuelta 180 grados, como cambiar de dirección. El depositar tu fe en Jesús, es decir, confío, Jesús, gracias por pagar eso. Estos todos mis pecados, de obra, de palabra, de omisión, de pensamiento. Y si tú pones tu confianza en eso, eres salvo. Y al terminar tu vida, en este momento puedes tener 100% la certeza de ir al cielo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Santo Dios. Quedan 5 minutos, ya no pude tocar el resto del tema. Bueno, termino con esto nada más. Humo son aquellas cosas que te prometen satisfacer esa necesidad que tiene forma de Dios. La fama, el placer, la riqueza. Nada de eso es mal en sí. Es dentro de lo que Dios nos permitió. Sexo dentro del matrimonio es bellísimo. El comer una buena comida es bellísimo. El disfrutar una puesta de sol es bellísimo. Pero también existe sufrimiento. Todo el sufrimiento, toda la enfermedad, toda la muerte entró por nuestra desobediencia de Adán y Eva. Todo lo malo que ocurre en el mundo es por el pecado o la estupidez de alguien más, incluyendo a ti, incluyéndome a mí. Todo lo bueno viene de Dios. Dios quiere ocuparse del problema más importante que tenemos, que es el de qué hacer con nuestra alma, qué pasa cuando dejemos este mundo. Y nos está dando la solución. Entonces, no persigas humo. La ilustración que di al principio, donde me perdí en mi GPS, me estaba atascando en el lodo. Mucho ojo con el GPS que estás siguiendo. Conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Únete a nuestro estudio cronológico de la Biblia que estamos haciendo. Está en despuesdemorir.com. Ahí están todas mis redes sociales. En YouTube lo tengo todo organizado en una lista de reproducción. Estamos en el día 181 en este momento para que leas, te digo, la Biblia, la guía de lectura está en despuesdemorir.com /guía de lectura. Ahí está la guía. Y luego en la lista de reproducción en mis canales y en YouTube está en su playlist. Tengo videos explicativos de cada día que saco todos los días. Únete a nuestra lectura, mándanos preguntas y me encantaría interactuar más contigo. Viri, muchas gracias. Dice, está moviendo el estudio. Es la incredulidad, correcto, Briselda, lo que nos lleva a separarnos de Dios. Chicos, no me da cuenta que el tiempo voló, nos quedan 4 minutos, solamente quiero dar las gracias. Dios te ama, Dios está aquí para caminar contigo todos los días de tu vida, pases por lo que pases. Muchos de ustedes saben que Pamela, mi esposa y yo estamos pasando por tiempos muy difíciles en este momento. Ella la diagnosticaron con cáncer hace 3 meses y hemos estado orando. Yo todavía creo que Dios la va a sanar totalmente. Está haciendo tratamientos médicos también. Estamos yendo a quimioterapia y probablemente le van a hacer cirugía como en un mes. Pero quiero que sepan que en todo eso Dios nos ha acompañado siempre. A veces Dios no contesta exactamente lo que le pedimos en el momento que se lo pedimos y como se lo pedimos, pero nunca deja de acompañarnos. Y Él tiene propósitos a veces, pero yo le sigo pidiendo que la sane. Entonces quiero darte esperanza diciéndote que la situación en la que te encuentras, Dios no necesariamente la causó, es parte de la consecuencia de vivir en un mundo caído, vivimos en una zona de guerra, pero Dios ya salvó nuestra alma. Este hogar, este mundo no es nuestro hogar, somos forasteros. Nuestro mundo real viene después, una eternidad después. Los 80, 90, 100 años que vamos a vivir aquí o menos es un respiro en lo que va a ser toda la eternidad. Lo que quiero que sepas es que Dios te ama, está contigo, creó un camino para que estés con Él para siempre y te invito a que pongas tu fe en Jesús para que después de dejar esta vida sepas con certeza al 100% desde ahora dónde vas a estar. Les mando un abrazo a todos y me voy a despedir. Vámonos de YouTube primero. Ok, adiós YouTube.
y luego de TikTok. Muchas gracias, los queremos mucho, oramos siempre por ustedes y me encanta ver sus comentarios. En el nombre de Cristo Jesús creemos que sanará. Gracias, Marie. Mis oraciones para ti, tu esposa. Muchas gracias, Adrianita. Gracias, Cari. Los lives ya son los sábados a las 10 de la mañana, hora centro de Estados Unidos. Quiero unirme. Luz, manda mensaje en TikTok aquí y te mando la guía. Únete a nuestra guía de lectura. Gracias, Judith. Un interesante. Clávate en la nueva medicina germánica. Mikes, manda un mensaje y hablamos. Verito, Dios está en cada detalle de nuestras vidas, aunque no lo veamos. Gracias, gracias, Mabel. Gracias a todos. La guía está después de morir.com, diagonal, guía de lectura. Ahí está, Diana. Y vayan a después de morir.com, diagonal, Biblia. Cualquier pregunta, mándenme mensaje. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Un abrazo.